Roque Sevilla le apuesta a algo impensable para muchos. Liderar desde Ecuador la industria espacial. Entonces, bueno, basado en estas cosas comenzamos nosotros a mirar el tema aeroespacial. Y hemos comenzado con una cosa que nos sorprendió, porque como yo conté en alguna charla que di, esta idea de que queríamos nosotros promover la actividad aeroespacial en el Ecuador. Desde los años 70 ya era un ejemplo de compromiso ambiental. No, nosotros comenzamos esto en los años 70, en el 76 estábamos haciendo ese trabajo. Hicimos toda una campaña para eliminar el plomo de la gasolina, que parecía que era normal tener plomo en la gasolina, cuando eso afectaba la capacidad intelectual de los niños y cosas por el estilo, ¿no? Eliminamos el uso de pesticidas altamente, los organofosforados y los organoclorados, que en ese entonces se usaba, pues fue la fundación la que hizo la reforma de todo eso. Entonces fue creando esa conciencia y de paso comenzamos a promover la existencia de parques nacionales que hoy día cubren el 25% del territorio nacional. Empresario. Ya compré una compañía de seguros, ¿no? Que es ahora de largo la más grande del país. Galápagos no sería lo que es hoy si él no hubiera cumplido una promesa. Y por eso yo hice una promesa, me acuerdo, cuando ya había nacido mi hija Elisa, que salimos aquí en la costa ecuatoriana, mi primera hija. Salimos a la playa, los dos juntos aquí en la provincia de Esmeraldas, y había un derrame petrolero, de combustible o algo así. Me dio una pena de ver el mar así. Dije, yo te prometo que voy a hacer algo por ti, por el mar. Me prometí al mar. Siempre ha querido transformar su ciudad, Quito, y lo ha intentado desde todos los frentes posibles. Era embajador de las Naciones Unidas, entonces yo ya había vivido en todos lados, menos en el Ecuador. Sí. Entonces cuando resolvimos casarnos dije, pero hay dos cosas. Primero, nos vamos a quedar en Ecuador, porque yo adoro este país. Y dos, voy a ser alcalde de Quito. Y claro, eso fue cuando yo tenía 30 años, a los 51 años, fui 21 años después. Sus sueños de transformación siguen más vivos que nunca. Con eso queremos nosotros financiar. Estamos levantando 47 millones, hemos levantado en un año ya 25 millones. Y la idea es proteger las 500,000 hectáreas y pagarle a la gente que tiene sus pequeñas propiedades, los comuneros, los miembros de una comunidad. ¿Quieres conocer? Hackers del Talento, un honor tenerte, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la visita de ustedes. No, pues un honor, aquí emocionados de arrancar esta conversación y tengo muchas preguntas y dije, ¿por dónde arranco? Y pues arranquemos por lo actual, por algo que oí recientemente y es que te picó una idea del espacio, de llegar a nuevas fronteras, ahí sí. Si me puedes contar un poquito de dónde nació esa como vocación de decir, oiga, tenemos esta oportunidad en el Ecuador, porque no es lo común. Lo común sería otro negocio de seguros. Sí, claro. Bueno, sale de un tema estratégico nuestro, de hace muchos años, desde el año 97 realmente, en que vendimos una empresa de teléfonos que teníamos nosotros, y los socios resolvieron que la totalidad del producto de esa venta
no lo sacábamos del país, sino que invertíamos en el Ecuador. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué hay cómo hacer en el Ecuador donde realmente podamos aprovecharlo? Y salió pues el principio de Porter de las ventajas comparativas. Sí. Esto es, ¿qué ventajas tiene el Ecuador? Y claro, ahí comenzaron a surgir algunas, una de ellas el sol, sin duda, Sí. y por eso hemos invertido en turismo, en agricultura de alta tecnología, que tiene que ver con el sol. Y luego el posicionamiento me hizo pensar, oye, estamos en el sitio en el que viajamos a mayor velocidad del planeta. O sea, si tú estás en el Polo Norte, durante un día tú giras alrededor de tu propio lugar y recorres cero distancia. O sea, la velocidad tuya es cero. Cuando estás en el Ecuador, el perímetro del planeta es de 140.000 kilómetros. Y esos 140.000 nos damos la vuelta en 24 horas. O sea que estamos viajando a 1.250 kilómetros más o menos por hora. No nos damos cuenta. No nos damos es cuenta. Una energía subutilizada. Pero los ecuatorianos, los ecuatoriales, sí. somos los que viajamos más rápido en el mundo, sentados donde estamos. Claro, esto trajo la idea, bueno, si yo lanzo aquí un cohete, lo lógico es que el spin que la propia Tierra genera hace que el cohete salga con mayor velocidad o con menos combustible logra mayor altura, lo que tú quieras. Sí. ¿No? Entonces, de esas tiene el Ecuador varias ventajas comparativas. La otra es que la órbita geoestacionaria está solo en la zona ecuatorial. Justo encima de la zona ecuatorial está la órbita en la que tú puedes colocar un satélite que gire a la misma velocidad que gira el planeta, por tanto siempre va a estar encima tuyo. Solo se da aquí. Entonces la colocación de un satélite geoestacionario, disparas el cohete en vertical, llegas al punto y lo sueltas ahí y ya está en órbita. Si lo haces en otro sitio, tienes que hacer una cantidad de ajustes hasta llegar a la órbita geoestacionaria. Entonces, esa es una segunda ventaja. Y una tercera ventaja es la recuperación de los bienes que vengan de la parte exterior, digamos, nuestra, ¿no? del espacio. Las cápsulas, por ejemplo, siempre entran de oeste hacia el este, porque es el giro del planeta. Entonces, lo ideal es que entren en la zona más ancha posible, ¿no es cierto? Porque el vuelo entonces puede ser más suave, no necesita entrar violentamente en la atmósfera, por tanto no adquiere tanta temperatura, y en lo posible volar sobre el mar, porque si falla la bajada, que no caiga en un sitio habitado, ¿no es cierto? Entonces, hay dos lugares en el planeta que son los perfectos. Okay. El uno es Manta, en Ecuador, porque vuelas encima de todo el Océano Pacífico, caes y ahí te recogen, sí. ¿no es cierto? Y el otro es la Guyana ecuatorial, en el África. Vuelas sobre todo el Atlántico, caes al frente del África y ahí te recogen. No hay otros sitios parecidos. No hay dónde más. No hay otros. Bueno, pues, hay muchos otros, pero estos son los ideales, los perfectos. Entonces, bueno, basado en estas cosas comenzamos nosotros a mirar el tema aeroespacial. Y hemos comenzado con una cosa que nos sorprendió, porque como yo conté en alguna charla que di, esta idea de que queríamos nosotros promover la actividad aeroespacial en el Ecuador. ¿No te decían que estaba loco? ¿Ah? ¿No te decían que estaba loco? No. O sea, como sí, claro, Ecuador, o sea, aeroespacial. Sí, este tipo ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces se acercaron unos chicos y se presentaron, jóvenes de 27, 28 años, y me dijeron, usted está equivocado. El negocio no es lanzar cohetes, ojo. Puede ser, pero primero hay otros negocios que podemos hacer. Y le proponemos uno. ¿Por qué no hacemos juntos esto? Y es que ellos descubrieron que, bueno, la primera cosa, constataron que está creciendo el número de satélites que están girando alrededor del planeta. Sí.
Para el año 2030 me parece que van a haber entre 20 y 30.000 satélites. Hoy en día hay como 5.000. Y entonces van a colocar gran cantidad de satélites, sobre todo por temas de comunicación, pero para todos los otros servicios. Y hay importante número de antenas para recoger la información, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La mayoría de los satélites giran de polo a polo. Okay. Entonces están dando vueltas así, en diferentes direcciones, ¿no? Pero el rato que llegan a la zona tropical y sobre todo a la ecuatorial, no hay antenas que recojan la información. Por tanto, toda la información que recogen en la zona esta tropical queda sin utilización. Y tienen que descartar parte de eso porque como acumulan tanta información, el sistema va descartando lo que no se usa, porque si no, el espacio que deberían tener de acumulación de información sería gigante. Bueno, constatamos que en todo el perímetro, digamos, del planeta, en la zona ecuatorial, casi no hay antenas. Entonces resolvimos dedicarnos a eso, colocar antenas, y hemos comenzado con el Ecuador, estamos este rato ya por colocar 7 antenas de diferentes diámetros para poder capturar la información satelital y brindar los servicios. Y lo bestial es que acabamos de estar en una conferencia en el Japón, ayer terminó eso, y la cantidad de clientes que se nos acercaron, oigan, ustedes son una maravilla, si nadie ha puesto antenas ahí, pongámonos de acuerdo y hagamos unos contratos para bajar la información. Entonces, ese es nuestro primer approach para esto, pero lógicamente, más allá, sí estamos buscando las otras dos cosas, la recolección de bienes que vengan desde la estratosfera, porque va a haber toda una industria que se va a colocar en el espacio. Claro. Sobre todo los chips más precisos del mundo se van a hacer en el espacio, porque se hacen sin gravedad. Y al hacerlo sin gravedad, la estructura molecular y la estructura del cristal es perfecto. El problema es que, pongo un ejemplo, si es que la estructura del cristal es una pequeña pirámide, obviamente los cristales de abajo van a ser un poco más comprimidos que los de arriba, claro, por la gravedad. Si los hace en el espacio, todos tienen exactamente la misma dimensión. Y entonces en el funcionamiento ya de aparatos de altísima precisión, eso hace una diferencia. Claro. Entonces se van a producir en el espacio y luego van a venir en cápsulas y hay que recogerlas, ¿no? Y entonces tendrías que estar en estos dos sitios preferentes. Esta es un poco la idea que hay detrás de esto. Entonces estamos comenzando con el tema satelital, pero la idea nuestra es continuar con una visión de largo plazo. Claro. Y pensando un poquito en tu historia, pues tú estudiaste economía y ahorita vamos a hablar de tus raíces y todo, pero también cuando te metiste en temas ambientales no era lo común. Sí, me creían a mí hippie. ¿Pero tú eras hippie? No, hippie no fui, no fui hippie, pero sí hippie desde el punto de vista de la preocupación por el tema de la naturaleza, ¿no? Y muchas veces me han preguntado de dónde surgió ese interés. Yo diría de dos cosas. Mi abuelo tenía una finca en un lugar muy bonito que existe aquí en las faldas del volcán Tungurahua, que se llama Baños. Y era un sitio maravilloso que íbamos a pasar las vacaciones en la finca del abuelo. Y salíamos de paseo y veía primero el bosque, el río, que es impresionante, porque su cauce es de lava negra y por ahí va el río Pastaza. O sea, el río es oscuro. El río se vuelve oscuro porque todas las paredes son de lava, porque hay un volcán muy potente, que es el volcán Tungurahua, que cuando había erupcionado en periodos anteriores, cubrió toda la bajada del río, que es por allí donde despogó, de lava, y por tanto quedaron las paredes de lava. Y claro, el impacto entre la vegetación verde y el piso negro, que se repite, por cierto, en Galápagos,
es de las cosas que a mí me impresionó como algo que no he visto nunca, lleno de cascadas de lugares, una cosa muy bonita. Hoy en día es un destino turístico muy importante del país. Entonces íbamos todos los veranos, pasábamos 3 meses allí. Y O sea, a ti te mandaban a la finca y... bueno, ahí íbamos toda la familia ya, ¿no? Ya. Pasábamos toda la familia allí. Teníamos una piscina termal que era una maravilla de 36 grados, 37 grados. Era realmente espectacular. Y entonces ahí el contacto con la naturaleza, ese fue mi primer contacto. El segundo era que mi padre fue un cazador extraordinario. Mi padre fue embajador en Alemania y tenía una puntería tan precisa que, bueno, le invitaban a la cacería presidencial, que sucedía una vez al año. En Alemania. En Alemania. Y papá fue rey de la caza presidencial 5 años seguidos. ¿Cómo es esa historia? O sea, No, porque nadie le podía ganar. O sea, volaban los faisanes que les espantaban. Además, papá no fallaba un tiro, entonces pobres faisanes desaparecían del mapa. Y luego, si se trataba de cazar cacería mayor, como venados o cosas por el estilo, papá tenía una precisión del disparo, pero impresionante. ¿y eso era en qué época? Entonces, A ver, él cuando... Papá fue embajador del 63 a casi el 70. ¿Y tú te fuiste a vivir a Alemania? Sí, yo viví 7 años en Alemania. Sí. Y entonces, claro, yo a veces salía con mi padre aquí en el Ecuador, él solo hacía cacería de pluma y le acompañaba a esa cacería. Yo nunca disparaba, yo solo veía la belleza, el Tú no le decías, paisaje. no lo mate, no lo mate. No, bueno, era divertido porque mi padre cazaba con perros y es todo un espectáculo eso, ¿no? Pero a mí el tema de matar las aves no me convencía. Además, después los comíamos, o sea, no era así solo por la caza, ¿no? Entonces, eso me hizo a mí muy tempranamente estar en contacto con la naturaleza. Y luego, cuando estuve en Alemania, recuerdo haber leído libros referidos a la preocupación que en ese entonces sucedía, de que la tasa de crecimiento poblacional, sobre todo en los países pobres, era brutal, pues estaba entre el 3 y el 4%. Entonces, claro, pensabas en Malthus y decías, esto no va a aguantar. La trampa malthusiana. La famosa trampa malthusiana, entonces esta cosa no puede seguir así. Y ahí me comienza a mí la preocupación de qué estamos haciendo nosotros con nuestro planeta y cómo lo vamos a manejar. Y por eso es que años más tarde, cuando yo tenía 30 años, decido fundar una organización conservacionista que es Fundación Natura, que llegó a ser más importante que un ministerio de medio ambiente aquí en el Ecuador. Hicimos trabajos importantísimos. Primero hicimos una reforma total a la educación. Logramos que todo el programa educativo de los jóvenes cambie y se incluya el tema ecológico. Te estoy hablando de 1967. O sea, en el resto del país, en Colombia, en el Perú, en Chile... Te cuento una cosa rápida. Yo estuve en colegio alemán y nos daban un librito. Yo me gradué en el alemán. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, en el colegio nos dan un librito de cómo reciclar, 3 canecas, 3 colores. Y yo decía, ¿para qué me dan esto? Porque esto eran los 90s, finales de los 90s, imagínate. Solo es para ver los tiempos en los que tú estabas haciendo una cosa. Y en el colegio en los 90s a mí me decían 3 canecas reciclar. Y yo decía, no, pues qué nota Alemania tan progresivo, pero acá en Colombia hay un solo lugar de basura. O sea, sí, claro. No, nosotros comenzamos esto en los años 70, en el 76 estábamos haciendo ese trabajo. Hicimos toda una campaña para eliminar el plomo de la gasolina, que parecía que era normal tener plomo en la gasolina, cuando eso afectaba la capacidad intelectual de los niños y cosas por el estilo, ¿no? Eliminamos el uso de pesticidas altamente, los organofosforados y los organoclorados, que en ese entonces se usaban. Pues fue la fundación la que hizo la reforma de todo eso. Entonces fue creando esa conciencia y de paso comenzamos a promover la existencia de parques nacionales que hoy día cubren el 25% del territorio nacional. Gracias a la gran campaña que hicimos nosotros. La creación. La creación de parques nacionales y de áreas silvestres en el país. Y eso ha sido una contribución
que los hijos y los nietos van a poder apreciar enormemente. Hace unos meses estuve en Yosemite y Abraham Lincoln, en el siglo XIX, Claro. fue de los primeros que volvió a parques naturales, una zona que antes uno decía, ¿cómo así? Y uno dice, gracias a Dios, casi 200 años después, un poquito menos, alguien se atrevió a decir, oiga, esto lo tenemos que conservar para la humanidad. No, si no, en los Estados Unidos no quedaría nada, No. ¿no? Y Roosevelt fue el otro gran promotor de parques nacionales y por eso es que los Estados Unidos tiene las áreas que tiene protegidas. Si no, eso ya hubiera desaparecido hace rato, ¿no? Con el impulso tan fabuloso empresarial norteamericano no queda nada de la superficie terrestre. No, y además, bueno, nos tocó el tema de los guardabosques de Trump, que les quitó el presupuesto. Bueno. En esa historia no nos vamos a meter, pero me decía, ¿cómo es posible? Sí. Entonces, vamos a volver un poquito a tus orígenes. Entonces, desde muy chiquito surgió esa visión de bueno, ese interés, yo creo que visión no sé si tenía una visión de que yo iba a poder hacer algunas de estas cosas. Mucho más era el amor, la sorpresa, lo sorprendido que estaba de ver esas cascadas, de ver esas aves de colores que no sabía ni qué especies son. Ahora soy no te digo experto, pero un gran aficionado a las aves. Pero esas cosas me interesaban, me parecían hermosas. Y a mí el tema estético me emociona mucho. Yo por eso insisto en que todo lo que hagamos como empresario tiene que tener el factor estético. O sea, no podemos construir unas oficinas que no sean bonitas, no podemos construir un hotel que no sea un ejemplo de estética, de belleza. Sí. ¿No? Y eso es parte del principio, pero es nada más que copiar la naturaleza. La naturaleza en todas sus formas, el rato que está más o menos bien tenida, es altamente estética, es de mucha belleza. Y lo único que estamos es copiando algo. Por ese camino, pero hay que hacerlo. ¿Cuáles son tus orígenes, tus papás? ¿Qué te enseñaron? ¿Quiénes eran? Mi padre fue un abogado y estuvo en la política, fue ministro del Tesoro, ministro de Finanzas 2 veces, fue ministro de Previsión Social, fue diputado. Mi abuelo fue canciller de la República, mi abuelo materno fue senador y diputado también, fue uno de los primeros presidentes del Banco Central del Ecuador. Okay. Entonces, pero él fue además un gran poeta y un excelente escritor. Mi padre fue un súper deportista,
fue campeón europeo de dobles en tenis de clubes, ¿no? Sí. De clubes. Pero 3 años seguidos fue campeón. Jugaba con un italiano y eran campeones, eran los mejores. Así que fue un gran deportista. Hasta los 91 años jugaba 2 veces por semana 18 hoyos de golf. O sea, imagínate, murió a los 98. Dicen que el tenis y los deportes con raqueta o con palo ayudan mucho a la longevidad. Eso dicen. Mi papá jugó tenis y después golf y murió a los 98. Mi madre, en cambio, fue una guía espiritual nuestra enorme. Ella era amante de la poesía, sabía de memoria, te diría, un relicario de poesía española, se sabía de memoria. Hasta los 91 años que ella murió, podía recitar de largo a Rubén Darío, podía recitar a Federico García Lorca, pero sin detenerse, ¿no? Y con mucha gracia. Y los dos tenían unos principios morales muy claros, absolutamente sólidos, y eso nos transmitieron a nosotros como principios importantísimos. Mi padre era ateo, mi madre era muy religiosa. ¿Y cómo confluye eso? Era una negociación clara que papá le llevaba misa a mamá, pero él no entraba a la iglesia. La dejaba y la recogía. Sí. No, se quedaba esperando en el carro hasta que termine la misa y luego regresaba. Así que, pero siempre se comprendieron muy bien y estuvieron casados más de 70 años, 73 años, ¿no? Así que ese es el origen. Éramos 5 hermanos. Yo era el cuarto de ellos, sigue 4 hombres seguidilla y luego mi hermana Carmen, que es la menor. O sea, ya no haber sido nada consentida. Imagínate, ¿no? Esa es la búsqueda que tenían mis padres de que nazca la niña, y pues era la niña de sus ojos, obviamente. Sí. Y entiendo que tu infancia tú naciste flaco. No, nací con un problema probablemente del estómago, yo no sé, o de digestión, que no me permitía comer sin que yo devuelva todo. Y entonces era un verdadero dolor de cabeza. Probablemente ahora te hacen una cirugía y Tengo un amigo resuelto, que le pasó eso y le hicieron una cirugía acá y sí, ya. Ya. Bueno, estás hablando de 1947, eso no había. Y claro, se demoró un tiempo y yo era muy flaquito y era muy cuidado por mi familia. Y entonces mis hermanos, todos muy grandes, muy atléticos, yo era el más chiquito de todos, pero era probablemente producto de esto. Y entonces tuve mucho adulo, yo era un niño muy adulado y debo haber sido insoportable, ¿no? Yo creo que era insoportable. Pero probablemente eso también me ayudó a ser creativo, dadas las circunstancias de competencia que tenía con mis hermanos, que eran agilísimos, grandes deportistas y toda la cosa. Entonces, pero siempre me tuvieron gran cariño mis hermanos. Yo me llevé muy bien con ellos y con mi hermana, no se diga. Y claro, la relación además familiar era muy estrecha, muy cercana. ¿Y entonces te meten al colegio alemán? O sea, ¿todo el tiempo estuviste en colegio alemán? No, yo estuve en un colegio católico, luego me fui a Alemania, estuve un año y medio en Alemania, hice el 6º año en Alemania, pero ya son 7, como tú sabes, del bachiller, y el 7º, que era el 6º aquí, hice aquí, ahí ya vine al alemán. Y vine porque vi que en el gimnasio que estaba yo en Bonn, difícilmente iba a aprobar el 7º año. Pasé bien el 6º, pero con un esfuerzo bestial, porque... Además, un gimnasio ya es nivel avanzado, pues porque tú tienes Hauptschule, Realschule y el gimnasio, ¿no? Entonces, yo hasta ahora recuerdo un examen de física que nos sometieron, en que entró el profesor y había un péndulo. Y el pizarrón decía longitud del péndulo 32 centímetros, peso de la bola tantos gramos. Y él levantó así y le soltó. Y se sentó.
Yo veía que mis compañeros comenzaron a escribir así, ¿qué carajo digo? O sea, si no, ni siquiera hizo la pregunta, ¿no? Y después me di cuenta que, bueno, yo mismo tengo que concluir lo que estoy viendo y sacar conclusiones del tiempo que va a estar yendo, cómo se va reduciendo el avance de la bola por la densidad del aire, la gravedad, cómo incide en el movimiento. Toda esa serie de cosas. Ese era el examen. Ese era el examen. O sea, no nos fue nada bien el examen. No, creo que más o menos interpreté, no sé si saqué en Alemania, pues como tú sabes, en ese entonces, ahora creo que ha cambiado, el 1 era la mejor nota y el 6 la peor. Pues, sacar 1 era imposible, por definición, no te daban 1 nunca. Y creo que saqué 3 o algo así. Bueno. No, estaba muy bien, estaba de película. ¿Y en la Alemania de esa época cómo era? Porque eso, bueno, pues Segunda Bueno, Guerra. es que yo estuve antes porque mi padre fue cónsul general en Hamburgo y nosotros llegamos la primera vez en el 54 a Alemania. Y eso sí era una cosa impresionante porque Hamburgo todavía estaba destrozada del bombardeo inglés. Y esa era una zona que estaba bajo dominio inglés. Y claro, cuando llegamos, mis 2 hermanos sí tuvieron posibilidad de entrar a un colegio jesuita, pero no habían suficientes escuelas católicas, que era lo que quería mamá, para mi hermano y para mí. Y entonces los hijos de los miembros del cuerpo consular tenían derecho de entrar al colegio británico de las fuerzas de ocupación. Entonces yo aprendí mi inglés en Alemania. Ah, muy bien. Estuve 2 años en un colegio inglés y ahí se abrió una escuelita católica cerca de la casa ahí en Hamburgo. Entonces ahí aprendí alemán, ahí recién comencé. Pero yo no me imagino el sentimiento pues, de las emociones negativas. Hay un libro muy bueno que se llama El País de las Emociones Tristes, que escribió un colombiano, se llama Mauricio García. Pero yo me imagino ahí sí la Alemania de las emociones tristes allá. Uy, es que era penoso ver cómo la gente vivía en una situación de pobreza inmensa. Yo me acuerdo varias veces, mi padre creo que un día se bajó del automóvil con un cigarrillo en la boca y un señor se le acercó, no sabía cómo pedirle un tabaco, porque no había tabaco, nadie tenía tabaco. Y lógico, papá le regaló la cajetilla, y él se fue en una felicidad, pero absoluta. Entonces, cuando tú ves Alemania hoy en día, dices, bueno, así era en 1954. La otra cosa impresionante era que eran cuadras enteras, manzanas enteras, solo de restos de edificios, como se ve hoy en día en el caso de Gaza. Sí. Así era eso. Y claro, mi hermano Álvaro, 3 años mayor a mí, que le fascinaban las cosas ligadas a la guerra y todo eso, se metía a buscar casquillos allí. Y me acuerdo que un día regresó con una bala grande de este tamaño, en una felicidad bestial. Papá casi le mata, porque eso no sabe si está aquí. Explota, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Pero así era la cosa. Ahora, en los 2 años, 3 años que estuvimos, en total 5 años, en los 5 años que estuvimos allí, la transformación fue de una velocidad impresionante, ¿no? Yo creo que cuando salimos quedaban muy pocos espacios todavía con restos del bombardeo. Sí eran espacios vacíos todavía sin construir. Cuando se va hoy en día no queda nada. En cambio, en Berlín sí quedan los espacios todavía del destrozo que le hicieron. ¿Y fuiste al este? ¿Te tocó? Pues... Fui una sola vez al este y fue una experiencia curiosa porque cruzamos el famoso Checkpoint Charlie con mis compañeros de sexto curso. Hicimos una vuelta y sorprendidos de la pobreza tan brutal de la economía del este de Berlín. Me acuerdo que entramos en un mercado donde se anunciaba vegetales y lo único que había era coles moradas, ¿no? Entonces, cajones y cajones de coles moradas, no había nada más. Y luego entramos a un
un sitio de distribución de automóviles Volga, rusos. Y entonces el profesor se acercó solo para preguntar, yo quisiera comprar un carro, ¿cuándo me podrán entregar? Le dijeron, 2 años y medio si sale sorteado. Sí, uno tenía que pedirlo al Estado. Pues, no, sí, claro. Si sale sorteado, en 2 años y medio te podían entregar el automóvil. Pues, Tú pasabas al otro lado y comprabas un Volkswagen, un Porsche o un BMW, pero partido con un muro entre los dos sitios. Mientras estábamos ahí comenzaron a sonar las sirenas y alguien le avisó al profesor, algún transeúnte que nos vio con cara de occidentales, que eso era muy grave lo que estaba pasando. Y había sido que un helicóptero norteamericano sobrevoló el área de ocupación rusa, que era el este. Sí. Y entonces se activaron las alarmas y nos ordenaron salir al trote. Me acuerdo de la carrera hasta llegar al famoso Checkpoint Charlie para pasar el muro y salir de... Así que fue... Me estoy leyendo la biografía de Angela Merkel, la que ella escribió. Sí, pues, sí. Yo no lo he leído, mi esposa la leyó. Está buenísimo y cuente, pues me acordé de tu cuento del carro, era porque las vacaciones también más o menos eran por sorteo a donde podían ir. Había un control del Estado horroroso y una bajísima productividad. Entonces, pero para los alemanes debe haber sido un shock brutal saber que si tú estás en Bogotá, en la calle Séptima, te mandan un muro y lo que está del un lado del otro, la situación es radicalmente distinta. Y allá están tus parientes y tus amigos, ¿no? Pero están detrás del muro y no hay nada que hacer. Volviendo a tu historia, entonces, bueno, vuelves, te gradúas del colegio acá en alemán, estudias economía. Estudio ingeniería química primero unos 2 años. Sí. Después estudio ingeniería maderera en Alemania, que es cuando me vuelvo a ir. Y a los 2 años me doy cuenta de que no es para mí eso, y que siempre me atraía más el tema de la economía, las finanzas. Y entonces ahí mi padre me dice, no, estás perdiendo el tiempo, vos ingeniero no eres, así que resuelvo estudiar economía. Entonces vengo acá, estudio economía y me gradúo de economista. Y entonces ahí, mientras estoy estudiando, me dedico ya a los negocios, ¿no? Ya comienzo a dedicarme a los negocios. ¿Pero tú los vas creando tú solo? Todos he creado yo mismo, todos. Sin excepción, comienzo con unas representaciones de productos alemanes que me fue bastante mal. Después o sea, tú estando en Alemania hiciste algunos contactos y dijiste aquí me bueno, traigo... no tanto, sino que fui a la embajada a ver direcciones de escribir cartas y me dieron representaciones. Finalmente conseguí una representación de productos de laboratorio para escuelas, para hacer laboratorios en las escuelas. Y eso vendí a algunos, no fue un gran despegue. Y después de eso tuve un taller de joyas, en que ya hice sociedad con los joyeros, que eran 12 joyeros que venían del sur de... ¿12? 12. Tenía 12 joyeros y un amigo hacía los diseños y yo hacía la administración y otro amigo hacía las ventas. Y así funcionaba hasta que un día se asomaron los 12 joyeros con unos tiquetes que les habían enviado un tío desde Sydney y me dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a Australia y se fueron y ahí quedó el negocio. Después entré a la Bolsa de Valores y ahí sí tuve muchísimo éxito. Tuvimos el puesto más exitoso de todo el mercado. ¿Pero cómo entras tú a la Bolsa de Valores? Porque se abrió la Bolsa de Valores y resolvimos con 2 socios, 2 compañeros míos de la universidad, comprar un puesto en la bolsa y comenzar a ser agentes de bolsa. Entonces ahí estuve 3 años y luego de eso ya comienzo mi carrera en seguros, ¿no? Que eso es lo que comenzamos. ¿Por qué te gustaban los seguros? A mí no me gustaban, pero un gran amigo mío, que es un socio importante de la organización, que era el mejor vendedor de IBM, estaba aburrido de estar en IBM y me dice, ¿por qué no ponemos un corredor de seguros? Le digo, ¿qué te pasa? Eso que te abren la puerta y tú tienes que poner la pata para poder vender, ¿no? Sí. Pero no, poco a poco fuimos avanzando y ahí hicimos una sociedad, por cierto, con una maravillosa firma colombiana de Lima y Compañía. Sí. Y entonces hicimos sociedad aquí, fue muy exitoso y hasta ahora es el corredor número 1 del país. Bueno, todo esto es Tecniseguros, esta es la compañía que todavía ya cumplió más de 50 años.
Y a los 2 años compré una compañía de seguros. Entonces compramos... O sea, ya no eras solo venta de seguros, sino... Ya compré una compañía de seguros, ¿no? Que es ahora de largo la más grande del país. y después fue una compañía hice una alianza con el sindicato de Antioquia, con Suramericana, sí. y creamos una compañía que se llama Equivida, que ahora ya le absorbimos, están juntas con la compañía mayor que es Equinoxial. Así que, bueno, ahí nos comenzamos a dedicar a los seguros. Esa ha sido nuestra actividad principal a lo largo de estos últimos 50 años. ¿Y los negocios o el mundo volviendo a la historia de Natura y de la naturaleza, Galápagos, Bueno, ¿cómo es esa conexión con esa isla? Galápagos es primero una ilusión que tenía siempre de ir allá, por lo que te conté antes, y entonces hacemos un primer viaje con mi novia, que es ahora mi mujer, con Pilar, hacemos un viaje a Galápagos en 1975. ¿Qué había en Galápagos en ese momento? Había unos botes pequeños, y entonces viajamos en unos botes de la compañía que años después compramos nosotros, que es la que funciona aquí arriba, Metropolitan Touring. Y comencé a hacer todos los diciembres un viaje, yo organizaba todo eso para llevar un grupo de amigos, porque llegué allá y el capitán del bote, de manera creo poco responsable, dijo, ¿por qué no buceamos? Y le digo, yo nunca he buceado. Pero claro, había visto mucho las películas de Jacques Cousteau. Y entonces digo, bueno, intentemos. Entonces cogimos los tanques porque no teníamos ni el backpack ni nada, el tanque directo al agua. Y así Pilar, este capitán y yo bajábamos a bucear. Entonces ya poco a poco se fue sofisticando, nos compramos un poco de equipo de buceo y todos los diciembres yo iba a bucear, todos los diciembres. Yo me casé en el 77, la luna de miel, fuimos a Miami a sacar un certificado de buceo. Entonces ahí aprendimos Pilar y yo. O sea, la pasión por el buceo era total. Muy grande, muy grande. Pues, y de Pilar, muy grande, ella es un gran buzo. Y entonces, entre otras cosas, pasé en Colombia mi luna de miel en las Islas del Rosario, porque mis socios tenían una pequeña isla y ahí pasamos buceando y felices de la luna de miel. Pues. Y esto me liga mucho más todavía con Colombia, ¿no? Que tengo una simpatía especial. Y claro, el ligamen con Galápagos es que ya cuando conoces la parte del mar te quedas impresionado. Y por eso yo hice una promesa, me acuerdo, cuando ya había nacido mi hija Elisa, salimos aquí en la costa ecuatoriana, mi primera hija, salimos a la playa, los dos juntos aquí en la provincia de Esmeraldas, y había un derrame petrolero, de combustible o algo así. Me dio una pena de ver el mar así. Dije, yo te prometo que voy a hacer algo por ti, por el mar. Y le prometí al mar. Y claro, años más tarde fue director nacional forestal, en el año 84. ¿Qué significaba ese cargo? O sea, ese era como el viceministro de Ambiente en ese entonces, que no había. Esto era parte del Ministerio de Agricultura. Te estoy hablando. Además le reportaba al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. Y entonces, ahí, como yo había buceado tanto, sabía que lo que había bajo el agua era más importante que lo que hay sobre tierra en Galápagos, que es lo famoso, ¿no es cierto? Sí. Y entonces comencé todo un esfuerzo para que se declare el área marina protegida. Y conseguí... ¿Y había algo protegido acá en Ecuador? Nada. No, sí, parques nacionales. Ya. Parque Nacional Galápagos está desde 1959. Ah, ok. Eso ya estaba protegido más de 20 años. Más, pues, 30 años. En el año 86 es que logro que se declare el área marina de Galápagos con estos estudios y la propuesta que le hice al presidente Febres Cordero aquel entonces, que aceptó que esto se declare así y me declararon a mí persona non grata de Manta, de la ciudad de Manta. Y la razón es que ahí está sentado
la mayor flota de pesca de atún del Pacífico, Ecuatoriano, sí. ¿no? De toda la zona. Es muy grande la actividad pesquera. Y claro, porque ellos pescaban dentro del área marina de lo que ahora es el área marina. Así que... O sea, ¿y tú ibas y te trataban mal o alguna cosa? Sí, bueno, a lo menos me declaro, hoy en día voy y me tratan muy bien, realmente, porque entre otras cosas se dieron cuenta que gracias a la protección ahora pescan alrededor y ese es un generador de vida brutal, ¿no? Claro. Entonces, eso fue lo que se logró. Entonces, esas actividades me han dado a mí mucha alegría, mucha felicidad, ¿no? de haber contribuido con esas ideas a la conservación de la naturaleza ecuatoriana, que es extraordinaria. Y ahí tú comienzas a decir, oye, yo quiero desarrollar en el buen sentido, de manera sostenible, Galápagos, no solo protegerlo, sino también No, nunca el tuve turismo. intención de tener ningún negocio ahí. Un día me llama el dueño de Metropolitan Touring, que era un personaje extraordinario, Eduardo Proaño. Él ya tenía 80 años, sus hijos no se interesaron a fondo por el negocio y tenía un socio que los hijos tampoco tenían interés ya y me propuso que yo compre esa compañía. Entonces comenzamos el proceso y lo compramos finalmente. Y cuando tú compras, ¿qué tenía esa compañía? Esa compañía tenía una marca extraordinaria y tenía ya los permisos para operar en Galápagos porque fue la primera que fue allá. Ya. En 1969 pusieron el primer barco en Galápagos. Ellos son los verdaderos innovadores en este sentido. Y entonces a mí me pareció algo muy interesante porque caía dentro del proyecto del Sol, ¿no es cierto? Dado que estamos en la zona ecuatorial, no tenemos ni verano ni invierno, no tenemos extremos y el clima siempre es estable. Por tanto, tú puedes venir acá a visitar el Ecuador, igual que es el caso de Colombia, cuando te dé la gana. Sí. No lo que pasa en el norte y en el sur, que quedan excluidos las épocas de súper calor y de súper frío, ¿no? Entonces aquí tenemos una primavera todo el año y pues funcionamos perfectamente bien. Esa fue la razón por la que resolvimos comprarla. Pero la compramos un mes, 2 meses antes de septiembre 11. Fue el desastre. No, que se porque el precio, a raíz de eso nadie se subía el a un avión. precio de, además de la... No, nadie se subía a un avión. Sí. Y después vino el SARS y después vino la guerra de Irak. O sea, fueron 3 años en que perdimos mucho dinero, nos fue muy mal con esa inversión. Pero la constancia y la ilusión, sobre todo, que teníamos, hizo que nosotros sigamos y ahora es una compañía boyante y que le va extraordinariamente. Que tienen además más cosas. Ah, no, o sea, fueron sí, nos hemos creciendo. nos hemos ampliado en Colombia, nos hemos ido al Perú, hemos ampliado con hoteles, así que no, esto y crearon un hotel como en la mitad de la nada, en la mitad de la selva. Ah, sí, Mashpi, que es un verdadero tesoro, ¿no? Eso es un sitio absolutamente único, que yo compré eso para proteger, compré 1.200 hectáreas para protegerlas, no tenía ninguna otra intención. Pero íbamos con la familia en carpa a pasar ahí unos 2 días, 3 días, y cada vez me quedaba más maravillado de lo que encontrábamos allí, que resolví que valía la pena mostrar esto al resto. Construimos un edificio, un hotel, que no va para nada con lo que normalmente se hace, pero mi idea era que las noches en la mitad de la selva son cosas muy serias, ¿no? Porque la biodiversidad te pica, ¿no? Sí. Es cosa muy seria. Y entonces resolví construir una edificación que sea de cristal y acero, que te mantenga siempre en contacto con la naturaleza, todo el tiempo estés en contacto. Y es todo con unos ventanales que en el sitio donde tú estás viendo el bosque. Y el bosque está a 2 metros o 1 metro de los vidrios. O sea, no hemos talado un árbol, de tal manera que estás metido dentro del bosque, ¿no? Y lo logramos. Y bueno, ahora es famosísimo ese hotel y tiene una trayectoria extraordinaria.
Entonces ahí estás, vamos a los 80, Ecuador políticamente eso es como una montaña rusa porque estudiando antes de venir también tienen dictadores, otros no. La economía del petróleo en ese momento creo que va bien. Tú tienes seguros, estás con la Fundación Natura. ¿Qué va pasando en tu vida en los 90s? Bueno, en los 90s hago esta transacción de venta de la compañía de teléfonos y a raíz de eso creo el Grupo Futuro. ¿Cómo llegaste al negocio de los teléfonos? Porque siempre estamos buscando, como lo hacemos hoy en día, siempre cosas que sean lo último en tendencia o en tecnología, ¿no es cierto? Siempre estamos mirando qué hay ahí. Cuando Por tú ejemplo, dices ahora estamos, con ¿es quiénes? el tema de inteligencia artificial estamos como locos de saber exactamente por dónde vamos a ir, ¿no? Pero siempre estamos mirando esto con gran interés. En ese entonces la telefonía celular, la mayoría de la gente, ¿qué diablos es eso, no? Pero yo le vi y yo dije, no, esto va a tener un boom bestial. Entonces invertimos en eso, fue toda una historia, logramos desarrollar el negocio, éramos la número 1. Y el día menos pensado se asomó Bell South y me dijo, le queremos comprar y usted no me va a poder decir que no, porque ya le voy a decir qué precio le doy. Entonces, efectivamente no le pude decir que no. Y ahí fue que surgió la idea de hacer el resto de inversiones. ¿Y los 90s, qué sucede para que tú digas, voy a prestar mi servicio militar, me voy al mundo de la política? Bueno, eso ya tenía yo desde muy joven, esa ilusión. Porque el médico que me atendía cuando era chiquito era Carlos Andrade Marín, que fue alcalde de Quito. ¿Y era el médico que te atendía? Sí, el médico que me atendía. Después fue alcalde. Y yo me acordaba que de niñito, de 5 o 6 años, fui a un evento en una escuela en que estaba ahí el alcalde, dio un discurso y vi cómo él daba órdenes para expandir el tema educativo y todas esas cosas. Me pareció algo bestial. Yo tendría 6 años o algo así. Y me quedó la ilusión, algún día voy a ser alcalde de Quito. Y entonces a mi mujer, Pilar, le conocí en México, ella es ecuatoriana, pero su padre era embajador de las Naciones Unidas, entonces él había vivido en todos lados, menos en el Ecuador. Sí. Entonces cuando resolvimos casarnos dije, pero hay 2 cosas. Primero, nos vamos a quedar en Ecuador, porque yo adoro este país. Y 2, voy a ser alcalde de Quito. Y claro, eso fue cuando yo tenía 30 años, a los 51 años, fui 21 años después. Ella dijo, no, este se le está olvidando la segunda promesa. Claro, ya. Y entonces tuvimos un alcalde muy cercano a mí, un gran alcalde, Rodrigo Paz, que me propuso que yo sea concejal de él. Le dije, no, porque no estoy preparado, yo nunca he estudiado para el servicio público. Y ahí resuelvo ir a Harvard, a la escuela de gobierno, a la Kennedy, y entonces hago una maestría allí. Cuando regreso, él ya termina su periodo y me candidatizo a concejal, soy 6 años concejal y luego paso a ser alcalde, porque era el vicealcalde, y el alcalde que estaba en funciones, que era Yamir Mawad, pasa a ser presidente de la República. Entonces yo paso a ser alcalde de Quito. Y con esto ya cumplí mi objetivo. Y tu objetivo. Y digamos, tú cuando estabas en Harvard, tú comenzaste a investigar de la historia de Quito, urbanización, educación y eso, o ¿cómo te vas preparando? No, yo me preparaba más con estrategia. A mí me interesaban los principios militares y corporativos estratégicos. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y negociación, obviamente, ¿no? El tema de negociación, seguí varios cursos de eso. Pero sobre todo el tema de estrategia militar y de estrategia corporativa, que lo apliqué, por cierto, de ahí en adelante, tanto en la política como en los negocios. Y eso para mí fue una transformación total de la visión de cómo debo hacer las cosas, ¿no? Y eso ha ayudado mucho en el desarrollo de todo lo que hemos hecho, tanto en la política como en el tema empresarial. ¿Qué es lo más emocionante de ser alcalde y qué fue lo más difícil?
lo más emocionante es todo, porque no he tenido otro trabajo más emocionante que ese y más que me haya llenado más. Porque tomé una cantidad de decisiones que hasta ahora veo la utilidad que tiene para la gente. ¿Cómo qué? Como por ejemplo construir el sistema que lo tienes aquí a 2 cuadras de transporte que se llama la Ecovía. No tenía dinero porque estaba en la crisis más brutal del 98 y 99, sí. Que fue el colapso total de la economía aquí. ¿Y fue la dolarización? Condujo a la dolarización en el 2000. Y entonces vino el jefe de obras públicas y me dijo, Roque, está listo todos los estudios para hacer la Ecovía. ¿Hacemos o no hacemos? No tenemos un centavo. Mira, hagamos una cosa. Tú tienes tu responsabilidad de constructor, yo tengo la responsabilidad de conseguir dinero. Entonces comienza mañana la construcción. El Estado me debe dinero y yo voy a ver cómo arreglo. Y claro, me pagaron en bonos, yo fui a la Bolsa de Valores, vendí los bonos y con eso financié la construcción, ¿no es cierto? Y entonces nunca paré y cuando yo veo lo que hice en 2 años de alcaldía es sorprendente comparado con lo que hacen otros en 4 o 6 o 8 años. Es muy poquito. Muy poquito. Y tuve además las circunstancias más adversas, porque si no era suficiente la situación política dramática que vivíamos y económica, erupcionó el volcán, el Pichincha. Entonces tuve que lidiar con 23 erupciones, cada vez caían 300,000 toneladas de ceniza sobre la ciudad de Quito. Pero lo manejamos y funcionó. Entonces, para mí, esa época es inolvidable, ¿no? He trabajado 18 horas al día, de lunes a domingo, pero son 2 años que no me olvido un instante de lo maravilloso que fue. Y hoy en día, cuando salgo a caminar por las calles, la gente se detiene a saludarme y a pedirme que por qué no vuelvo a la alcaldía. Yo tengo fácil contestación, basta verme la cara para que sepan que ya la edad no me da para eso. Pero da gran satisfacción ver la simpatía, el cariño de la gente, y que yo pueda caminar libremente, porque no tuve una sola reclamación de la Contraloría, de la Fiscalía, sí. Nada, todo fue nítido, limpio, perfecto. Porque si das el buen ejemplo desde arriba, todo lo demás funciona bien. Lamentablemente eso no es la regla. Un tema que no hemos hablado es la equidad de género. ¿De qué? De la equidad de género. Bueno, la equidad de género, yo tengo una mujer maravillosa, muy inteligente y muy preparada, que me dice lo que pueden hacer las mujeres. Y 2 hijas también maravillosas, que son simplemente espectaculares. Tengo un hijo que también es maravilloso, pero esos me dan el primer motivo. Y luego he tenido colaboradores mujeres siempre. Cuando estuve en el municipio reportaban a mí, me parece, 37 personas. La mitad más 1 eran mujeres. Después vino un militar de alcalde y cambió todo, todos eran varones. Pero yo sí he tenido esa satisfacción. Hoy en día las cifras de las empresas nuestras, nosotros tenemos 5,000 y algo empleados. El 54% son mujeres en diferentes niveles. En los niveles altos también tienen mayoría mujeres. Y en los directorios tenemos 49% mujeres, 51% hombres. Y eso para nosotros ha sido absolutamente normal. Más bien me está preocupando hoy en día qué diablos va a pasar con los varones. Yo tengo 4 nietos varones y 4 nietas mujeres. Y asisto a los eventos de las universidades de graduación, no sé si te ha pasado, que llega de allá y los primeros puestos siempre son de mujeres. La excepción es que haya un varón que tema el summa cum laude. No, eso está reservado para las mujeres. Porque tienen una capacidad de dedicación y de entrega y de pasión por lo que hacen, si tienen esa pasión, que es fabuloso. Entonces, ahora acabo de recomendar, oigan, vamos a tener que hacer el equilibrio al revés. Vean que estemos 50-50, ¿no? 50-50, no estamos yendo de más con mujeres, porque la población no es así, entonces dividámosle como debe ser.
Ahorita estaba leyendo The Economist y hay todo un estudio que va a crecer cada vez más la población femenina, porque hoy por hoy, sobre todo movido por China, están tratando de incentivar que tengan hijos y ya los chinos, pues antes era terrible, decían, ay, si es varón, bienvenido, si no, abortaban. Ah, sí, claro. Y ya no. Entonces ahora va a haber todo un desbalance, obviamente jalonado por China, pero de crecimiento del rol femenino. sí, pero yo creo que se va a mantener porque es asunto de simplemente proporciones, ¿no es cierto? Y va a ser la mitad. Pero lo que pasa es que el trabajo, la dedicación, el orden que tienen las mujeres es extraordinario. A mí lo que me preocupa es cómo va a funcionar la familia en general, ¿no? Hay una evolución, una cosa de ajuste importante. Y me está preocupando que los nuevos jóvenes tienen una vida de aperro, porque se juntan la pareja y solo tienen perros, ya no tienen hijos. Entonces, yo no sé qué va a pasar, ahí sí ya me comienza a preocupar. Claro que si bajamos de 9.000 millones a 4.500 todavía estamos bien, así que el planeta va a agradecer esa reducción y ese aumento de perros. Sí, total. ¿Y qué sueños tienes? Sé que estás aprendiendo o practicando piano, sí, pero las orquídeas, sí. pero ¿qué sueños tienes? Bueno, una de las cosas que me está encantando justamente es la música. Yo no, siempre me ha gustado la música, pero nunca he estudiado música. Y ahora estoy comenzando a estudiar música, no solo a tocar piano, que comencé a aprender a los 68 años, así que ya de viejo. Pero claro, no estoy para dar un concierto, cierro la puerta para no molestar a los familiares cuando toco, pero a mí me produce una satisfacción enorme. Y por el otro lado, el esfuerzo mental que tengo que hacer para hacer todo lo que hay que hacer en el piano es maravilloso. Ahora estoy aprendiendo una técnica hindú que se llama takadimi, que creo que ya todos los músicos lo practican, que es la parte rítmica de la música. Bueno, tengo que hacer unos esfuerzos mentales para poder leer y hacer el ejercicio takadimi bestial. Bueno, las dos manos ya eso ya superé, ¿no? Ya. Esto es una combinación de ritmo que con la mano vas golpeando, vas diciendo takadimi y vas tocando el piano a la vez, o sea, son toda esa serie de cosas a la vez. Entonces, cuando comienzo a hacer eso, me toma mucho tiempo hasta que logro ya hacerlo. Y eso me produce una satisfacción enorme. Pero es un esfuerzo mental y de concentración extraordinario que me atrae mucho. Y entonces, eso, por ejemplo, me ilusiona. Pero por el otro lado tengo otras ilusiones. Ahora nos hemos trazado, ya te digo, comencé con 1.200 hectáreas, hemos adquirido 3.050 en total. Hemos logrado proteger 32.500 alrededor de Mashpi, pero ahora la nueva ilusión son 500.000 hectáreas. 500.000. Desde el borde de Colombia-Ecuador, toda la franja costera que va al filo de los Andes hasta el respaldo del Pichincha. Toda esa área queremos proteger. Eso tiene comunidades que viven allí y toda la cosa. Entonces, con un sistema que hemos desarrollado aquí de pago por absorción de carbono, que no son bonos de carbono, sino se llaman NF3s, que otro rato te explico, con eso queremos nosotros financiar. Estamos levantando 47 millones, hemos levantado en un año ya 25 millones, y la idea es proteger las 500.000 hectáreas y pagarle a la gente que tiene sus pequeñas propiedades, los comuneros, los miembros de una comunidad, para que conserven eso, pero que el ingreso que reciben es bastante mayor que el que recibirían si se dedicara a la ganadería o la agricultura. Y entonces en ese esfuerzo estamos este rato, y eso para mí es una ¿cuál es la diferencia entre eso y un bono de carbono? El bono de carbono primero es un documento que tú puedes comercializar. Sí. En este sistema es un token. Un NFT, sí, ya. Un NFT, ¿no es cierto? Sí. Un token que te dice
a ver, tomamos una fotografía satelital de 195,000 hectáreas. Cada píxel de la fotografía es 10 por 10 metros. Entonces, nosotros hemos hecho durante 7 años una medición en plots de prueba a diferentes altitudes en ese tipo de bosque. Y con eso desarrollamos un algoritmo que nos dice cuánto absorbe cada píxel. Entonces, si tú me dices, necesito compensar 10 toneladas de carbono, yo te digo, entonces necesitas 15 píxeles. Estos 15 píxeles son tuyos por un año y tú me pagas $16 por cada tonelada. De los $16, el 80% va al dueño del terreno donde están esos píxeles, Sí. ¿no es cierto? Y con eso logramos que esos árboles queden donde están. Sí. Al año vence la cobertura y si quieres seguir tienes que pagarme otros $16 por cada tonelada. Es como el mismo modelo al final, como de seguros, pero... Es un modelo financiero tecnológico que hemos desarrollado, Sí. que ganó un premio del Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado. Entre 18 propuestas de 11 países, el número 1 fue nuestra propuesta. Y con eso es que estamos tratando de desarrollar esta idea. Imagínate el impacto que además eso puede replicarse en... Es que Todo nosotros le ponemos a disposición, no vamos a cobrar nada si alguien quiere hacerlo en Colombia, en el Brasil, donde quieran hacerlo. Se llaman NFTs. Y la propiedad de las tierras Es que ¿por qué es que nos quedamos con el 20% nosotros? Porque el trabajo que estamos haciendo con abogados es que sepamos quién es el dueño. Y como tú sabes, en esas zonas tienen un certificado de posesión o no tienen nada, ¿no? Y entonces tienes varios dueños del mismo lote. Entonces tienes que legalizar eso. Y el proceso de la legalización lo hacemos nosotros, con ellos. De tal manera que cuando pagamos, sabemos que pagamos al dueño de ese terreno. Pero el rato que ya esté regularizado, solo vamos a cargar el 8%, que ya es el costo de garantizar que las cosas están intactas. Háblame de libros. ¿Cuáles son libros que te han marcado, que estás leyendo últimamente? A ver, 2 libros me han marcado últimamente. Bueno, estoy leyendo el libro de Javier Cerces de Javier Cercas sobre el Papa, que me pareció interesante, porque claro, es un ateo que acompaña al Papa a un viaje a Mongolia, y claro, viene el constante análisis de alguien que no cree, que no tiene fe, con los que tienen profunda O sea, fe, esa es tu mamá ¿no? y tu papá. Sí, por eso, para mí es súper interesante. Yo no soy creyente, entonces me parece un libro fascinante. Y además que te describe al Papa Francisco en toda su extensión cuando acaba de morir él, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, muy actual. Este rato estoy leyendo un libro que comencé a leer ayer de Kai, se llama el autor, de inteligencia artificial, que parece que es un verdadero genio. Estoy en los primeros 10 páginas, así que lo único que él dice es que no nos debemos dejar vencer por el miedo, que últimamente estamos con un grado de terror constante, todo el mundo tiene miedo, y que respecto a la inteligencia artificial deberíamos nosotros tratar de comprender lo que está pasando para enfrentarlo sin miedo, porque si no nos va a arrollar la inteligencia artificial a nosotros. Hasta ahí lo que he leído de ese libro. Bueno, ya hay un libro que para mí es fabuloso, se me va el nombre del autor, pero que se llama Los 10 más extraordinarios inventos de la evolución, que vale, si lo buscas con ese título vas a encontrar el libro, y es realmente algo fabuloso porque te entiendes lo fabuloso que es la evolución, ¿no? Está desde el surgimiento de la vida, es uno de ellos, a la captura de la luz a través de la fotosíntesis, el desarrollo del ojo y la utilización de la luz hacia el movimiento, ¿no es cierto? Porque las primeras células no se movían, a alguna le salió unas patitas y comenzó a comerse a las demás, ¿no? Y eso fue una evolución. Y tiene cosas tan interesantes. Bueno, el tema de los animales de sangre caliente,
O sea, ¿cómo diablos es que existen los mamíferos como nosotros que mantenemos siempre la temperatura de nuestro cuerpo? Es que es algo extraordinario. Es una evolución que los demás animales, las aves no lo han podido hacerlo, no sé, las aves, digo, los reptiles no han podido hacerlo, ¿no? Entonces, relata eso. Y luego la muerte, como un invento de la evolución. Porque hay seres vivos que nunca mueren, como las anémonas, ¿no es cierto? Pero el hecho de que tú mueras permite la renovación genética, porque si no tú estarías reproduciéndote siempre y siempre serían los mismos errores. genes. Sí. Bueno, el libro es fabuloso, así que lo voy a recomiendo ese. Yo ando muy metido ahorita en el tema de los románticos. Hay un Andrea Wolf, Wolf, claro, yo he leído, claro. Tiene el de Humboldt, que es espectacular. Y de los románticos y el con de los Goethe y Schiller y todo eso, Sí, claro. Porque Fabuloso, yo siento lo que leí. también gran parte de ese pensamiento se perdió mucho por las guerras, Claro. por las dos Napoleón. guerras mundiales. Ah, bueno, sí. Porque se prohibían los pensadores alemanes, mejor dicho, eso era peor Que que... eran extraordinarios, ¿no? Porque todo ese equipo, que ya no me acuerdo el nombre de los otros que estaban ahí, Estaba inclusive Schiller, estaba Goethe, estaba Humboldt, Wilhelm Humboldt, los dos. y Alexander. Pero ellos no eran los centrales en el desarrollo de toda la filosofía romántica, sino que eran 4 más, entre esos una mujer que ya no me acuerdo los nombres, pero ellos son los que desarrollaron en gran medida todos los principios del romanticismo alemán, pues, y eso fue una contribución extraordinaria cuando todo lo que se pensaba dependía de Dios y de la estructura esa piramidal de la parte real, del mandato que tenían los reyes de gobernar sobre todos los demás, ¿no? Ser los shepherds del resto, ¿no? Eso es súper interesante ese libro. Bueno, ¿no? Algo que no te haya preguntado, algo que quieras No, añadir. ya creo que me has preguntado suficiente, pero encantado. El número de la cédula y... No, muchas gracias, Roque, por este espacio, y cerramos con la pregunta de siempre, es un buen consejo que tú das y un buen consejo que te han dado. Un buen consejo que yo diera. Este rato es estar atento. Yo diría que eso recomendaría a los que ven esto. Estar atento a lo que está pasando. Los cambios van a ser exponenciales. Hemos estado acostumbrados a los cambios aritméticos, lineales. Ahora se vienen unos cambios exponenciales. Quiere decir que en 2 años no vamos a reconocer el nuevo ambiente. Entonces, la única forma de insertarse en la situación de ese momento va a ser observando, estando atento y pudiendo entender lo que pasa. Ese sería mi recomendación. Consejos que me han dado a mí, más bien consejos que les han dado a algunos amigos míos, que nunca negocien conmigo cuando yo estoy con hambre. Es pésimo hacerlo, porque yo me pongo mal genio. Buenísimo. Encantado. Muchas gracias, Roque. Encantado. Un placer.